and everybody said, there's a fire, and I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about. La enemistad y violencia entre Estados Unidos y China llega a niveles jamás vistos en décadas. Las acusaciones se cruzan y se aplica el ojo por ojo y diente por diente. Quizá todo comience hace 3 años, cuando el presidente chino, dentro de la ciudad prohibida de Pekín, le dijo a Donald Trump: nosotros somos la civilización viva más grande y más antigua del mundo, más que Egipto, más que los persas, más que Latinoamérica, y somos los hijos del dragón. Hubieran visto la reacción de Trump. ¿Hacia dónde nos llevan los dos gigantes del mundo? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. Fuego en el consulado de China, en Houston, Texas, Estados Unidos. No era un incendio accidental. Los funcionarios chinos estaban quemando todos los documentos confidenciales antes de irse. Horas antes, Estados Unidos le había dado la orden a China de cerrar el consulado. Estados Unidos denuncia que ese consulado era el epicentro del espionaje chino y que desde ahí el ejército de China reclutaba talentos para robarse los secretos científicos. Estados Unidos dice que el objetivo del Partido Comunista Chino es crear un destino común para la humanidad y recrear el mundo según sus ideas. Agentes del FBI tomaron el consulado. Preocupación en todo el mundo. La tensión entre Estados Unidos y China crece a niveles históricos. O escoges la paz y aceptas el poder de China, o... Esta es la fuerte advertencia que China les lanza a Estados Unidos. ¿Estás listo para vivir en paz? I think the fundamental question for the United States is very simple. Is the United States ready or willing to live with another country with very different culture, very different political and economic system, whether the United States is ready to live with it in peace and cooperate on so many and still growing global challenges? Expertos militares hablan incluso de escenarios bélicos en el mar de China, tanto que la Fuerza Aérea China realiza ejercicios militares a gran escala y con fuego real en las islas que se disputan varios países. Estados Unidos rechaza que China reclame como propiedad esa zona. Australia también protesta y acusa a China de violar las leyes internacionales y marítimas. Estados Unidos refuerza su grupo de asalto. Se unen los australianos. El secretario de Estado Mike Pompeo viaja al Reino Unido para poner a los europeos contra China. Critica la gestión del coronavirus, los contratos del 5G y las acciones chinas de la región semiautónoma de Hong Kong. Today, China is increasingly authoritarian at home and more aggressive in its hostility to freedom everywhere else. President Trump has said enough. America can no longer ignore the fundamental political and ideological differences between our countries. China, furiosa, acusa al Reino Unido de ser obediente al poder de Estados Unidos
exige que sean independientes los europeos. 蓬佩奥的言论罔顾事实，颠倒黑白，充斥着意识形态的偏见和冷战思维，是美国政府高官近期密集炮制涉华政治谎言的大杂烩。 El más reciente golpe en esta guerra de tensión es este. China ordena cerrar el consulado de Estados Unidos en la ciudad china de Chengdu. Dice que es un ojo por ojo, por lo que Estados Unidos hizo con el consulado chino en Houston. 美国驻成都总领馆闭馆，中方主管部门随后从正门进入，实行接管。中方要求美方关闭驻成都总领馆，并对其实行接管，是对美方关闭中国驻休斯敦总领馆。 Muy elocuente la imagen de la orquesta siendo presidida por los dos, y es que así está el mundo, porque son los dos titanes. Esos son sus representantes, pero lo que importa es la fuerza de ambos países. Vamos directamente con nuestros invitados. Francisco Javier Martínez López, analista internacional, ya lo vemos ahí en el videogol. Muchísimas gracias. Tenemos programa de lujo porque son verdaderamente dos maestros con sus diferentes visiones. Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional en San Sebastián. Iñaki, un gran abrazo y qué gusto de verte y de, no sabes, el entusiasmo que paso por ganas de irlos a ver a los dos allá a España e intercambiar muchas ideas. Gracias. Francisco, comienzo contigo. Estados Unidos cierra un consulado, China hace la venganza, Reino Unido se une a Estados Unidos, se alerta de un posible intercambio de fuego real en el mar meridional, Pompeo presiona a Europa para que castigue a Huawei y su 5G. Antes de entrar a detalle de todo esto, dame la lectura general de todo lo que está pasando entre China y Estados Unidos, por favor. Hola, buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, audiencia. Jamás hemos visto en el mundo un incremento de la tensión entre las dos grandes superpotencias, una guerra de capitales, guerra comercial, guerra de capital, guerra de tecnología, lucha por el hegemón mundial. La realidad es que tanto Xi Jinping, el tándem formado por Vladimir Putin y Xi Jinping, es un tándem muy inteligente, con una política desarrollada desde ya más de 4 años, y tanto Xi Jinping como Vladimir Putin querrían que repitiese Trump como ganador en las elecciones, y no lo digo yo, lo dice un think tank norteamericano, Roger Baker, en el que dice, porque la forma en la que ha actuado Trump hasta ahora, la percepción internacional de esta administración Trump, hidra de dos cabezas, contradictoria, y que se enfrenta y se ha enfrentado y ha perdido aliados, y además la polarización dentro de los Estados Unidos. Lo que yo veo claramente, como lo decía hace unas horas el South China Morning Post, es que la chispa de un conflicto, de una guerra caliente, que incluso podría surgir, y creo que va a poder surgir fortuitamente por accidente en el mar de China Meridional, es casi una seguridad. Pero también otro tratadista de la Rand Corporation dice que una guerra así no la ganaría Estados Unidos. Entonces, a 100 días de las elecciones, Trump, que además le dan por perdedor en estados claves, en los votos electorales, no votos directos del pueblo, es una situación muy a la desesperada de una potencia en decadencia y de una administración que ha debilitado como nunca a los Estados Unidos. Bien, Iñaki, pues dame la réplica. ¿Coincides con Francisco o qué no nos está diciendo o qué es lo que tú tienes que decir? Bueno, sí coincide porque es la tendencia que domina el mundo, ¿no? La tendencia hacia un enfrentamiento, hacia un endurecimiento de lo que se llama la Tercera Guerra Fría. Ya ha habido dos guerras frías, la primera en los años 50 y 60, que empezó a paralizarse en los 70 con los acuerdos en los 80 de desarme nuclear.
pero luego inmediatamente la Segunda Guerra Fría lanzada por Reagan con la Guerra de las Galaxias, etcétera, ¿no? Estaríamos en la tercera. Yo creo que hay un problema más de fondo en todo esto. Estoy de acuerdo con lo que se ha explicado, pero creo que hay un dato que es extremadamente inquietante y al cual China es muy consciente de este dato y está tomando medidas con mucha antelación. Y es que la política internacional de la administración Obama, que era muy silenciosa, muy sigilosa, muy cínica y muy hipócrita, no era tan brutal, tan de matón de barrio como es la de Donald Trump, había previsto que para el año 2020 el 60% del ejército norteamericano, fundamentalmente su marina y su mejor equipamiento militar, el 60%, estuviera ya acercando a China. Esto no es una decisión solamente de Trump. Lo que pasa es que Obama lo estaba haciendo de una forma mucho más disimulada, mucho más astuta, mucho más invisible. Los chinos eran conscientes, los rusos eran conscientes, pero aparte de ellos, de esos servicios internos de la inteligencia de estos países y de pequeños grupos de analistas que se mueven no solamente estudiando la situación económica, sino también la situación geoestratégica, la situación mundial, etcétera, ¿no? Aquí realmente viene el problema, uno de los dos problemas, ¿no? Lo que está haciendo Donald Trump, y de aquí viene la rabia de los republicanos, es hundir toda la estrategia preparada con paciencia por los demócratas de Obama, tendente a que sin que China se diera cuenta, sin que nadie se diera cuenta o se dieran cuenta tarde, poder asfixiar a China y poder asfixiar a Rusia, ¿no? Y aquí viene el segundo factor, el segundo problema. La estrategia de Obama tuvo un fallo, y es no darse cuenta que China es un país que tiene como mínimo 3.000 años de diplomacia internacional. Se las tuvieron que ver con todas, ¿no? Hombre, con pequeños países como eran Vietnam, pero con un gran imperio en su origen como era el imperio mongol, ¿no? Y tuvieron que hacer virguerías, perdón por la expresión, tuvieron que hacer malabarismos de todas partes, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, a partir del desarrollo de la economía de mercado, China ha sufrido un golpe tras otro, hasta las guerras del opio, ha visto cómo Japón ha sido invadida a finales del siglo XIX por las cañoneras norteamericanas, obligando a Japón a todo lo que se le obligó, que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Y por tanto China se dio perfecta cuenta muy pronto, que lo que estaba buscando no solamente Obama, sino la economía norteamericana, el poder norteamericano, era llevarla a un callejón sin salida, como había llevado a un callejón, y concluyo con esto, como había llevado a un callejón sin salida a Japón. Japón era un contrincante económico durísimo en los años 70 y en los años 80 contra Estados Unidos, y poco a poco Estados Unidos lo fue marginando, o como Estados Unidos sacrificó a los 4 dragones asiáticos. Acordémonos la crisis de 1996-1997, donde millones de personas de Tailandia, Malasia y otros países cayeron en la extrema pobreza, en el hambre, porque decididamente Estados Unidos y Occidente decidieron cortarle el grifo y no permitir que esas potencias económicas siguieran creciendo, ¿no? Todo eso lo estudió China, toda la historia, todo ese procedimiento lo estudió China, y China se estuvo preparando con antelación. Si ahora hay un recambio y vuelve la administración demócrata con cualquiera, si hay un recambio, China se encontraría frente a dos posibilidades. Una, un endurecimiento duro, brutal, de la política de Donald Trump realizada por un gobierno demócrata, o un endurecimiento astuto norteamericano que pediría oxígeno, pediría aire, ralentizaría la presión, pero continuaría con ella. No lo va a dejar Estados Unidos. China es consciente de eso. El discurso de Pompeo hace muy poco, que luego comentaremos, va por ahí, pero para intentar que sea Trump el que endurezca la estrategia. Bien. Francisco, lo que tengas que decir, y además, ¿por qué Donald Trump querría echarle a perder todo el juego planeado por Obama de asfixiar a China? Y para que se diera cuenta, ahí sí no entiendo, o me lo explicas para que también me lo explique Iñaki. Un explanificador militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, poco sospechoso de ser del otro lado, y además trabaja para la RAND Corporation, que sepamos, la RAND, la Research and Development Corporation, es, por así decirlo, el cerebro del Pentágono. Pentágono,
los militares ponen la fuerza bruta y instituciones como Rand Corporation ponen las planificaciones, los estudios. Bueno, pues este hombre lleva estudiando desde hace ya, bueno, lleva trabajando toda su vida para la Rand Corporation. Él ha hecho simulaciones de conflicto en un escenario desde el 2010, es decir, con los demócratas, como bien decía mi compañero, un escenario de conflicto con China. Pero es que el escenario de conflicto con China, aunque ganasen los demócratas ahora, ha avanzado tanto China que ha ido creciendo desde el 2020, el 2025, 2030, ya no sería un empate KO a ambos lados, serían claras victorias chinas, porque China ha ido desarrollando misiles de precisión de largo alcance, una fuerza aérea moderna, sistemas de reconocimiento y localización, una guerra cibernética cada vez más fuerte, armas nucleares apuntando a los Estados Unidos y algo fundamental, China tiene una industria civil muy grande que le hace soportar una guerra y sobre todo la experiencia que tiene China, que también la ha señalado Iñaki, fue la primera potencia económica mundial hasta el siglo XVIII con las guerras del opio. Se dejó por otros anglosajones arrebatar, en este caso Reino Unido, el poder de los mares, pero China ha resurgido gracias a los capitales. Pienso además en un ejemplo, Alibaba Group. Alibaba Group, el consejo de accionistas que tiene es un multimillonario con carné del Partido Comunista, que es Jack Ma, con una fortuna en Ford calculada por Forbes de más de 37.000 millones de dólares, pero a su vez también tiene como socio a un taiwanés que tiene una fortuna de 12,6 millones y este no es del Partido Comunista. Y luego están japoneses metidos también, como puede ser SoftBank y como puede ser Altaba. Con esto ¿qué quiero decir? La imbricación que hay entre las economías, por así decirlo, de Asia, por supuesto, e incluso de la economía de Estados Unidos con China es tal que no tiene parangón con la que tenía los Estados Unidos con la Unión Soviética. Por lo tanto, el poder de China increciendo ha venido a quedarse y a desplazar el hegemón. Por lo tanto, aunque ganasen los demócratas, han dejado pasar el plazo de ese enfrentamiento que buscaba Obama antes. ¿Qué es lo que me decías de lo de Trump-Obama? Trump ha querido hacer una política de diferenciación, sí o sí, contra Obama, pero había cosas que su propia administración era seguidora de las políticas de Obama. La política de Trump ha sido una hidra de dos cabezas. Lo mismo estaba con Japón que estaba con Corea del Norte, pero sin llegar nunca a nada, porque ha sido una pura contradicción entre una cosa y otra. Todo esto antes del COVID. La gestión del COVID-19 y el hundimiento económico todavía en recesión. La Unión Europea estamos en recesión. Estados Unidos está en recesión. China ya ha pasado de tener un crecimiento negativo en el primer trimestre a estar ahora en un 3,2% de crecimiento. Por lo tanto, eso pasa factura a cualquier administración. Y Trump ha caído en la trampa de que su discurso era uno, pero los que formaban consejo o su administración estaban enfrentados y dinamitándole desde dentro a él mismo. Bien, Iñaki, dos preguntas. ¿Por qué Donald Trump querría echar a perder ese plan que dijiste tú? ¿Y por qué expertos militares alertan que es cuestión de días para que haya un enfrentamiento militar de baja o mediana escala en el mar de China Meridional? Que si hay este conflicto, ¿cuáles serían las consecuencias, por favor? Bueno, porque por una parte Donald Trump representa un sector de la clase rica, la clase, lo que se llama habitualmente burguesía, a un sector que ha sido desplazado del poder prácticamente desde los años 80 y cuyo último representante fue el presidente Donald Reagan, ¿no? Es en el sector pues de las grandes fábricas de coches, de las grandes fábricas de productos manufacturados dentro de Estados Unidos. La ciudad emblemática era la hoy empobrecida Detroit, que prácticamente parece ser ya como una conurbación de un país de esos que llaman tercer mundo, con
un nivel de pobreza increíble, etcétera, etcétera, ¿no? Todo ese capitalismo que algunos llaman de segunda ola o de tercera, etcétera, no vamos a entrar en matices ahora, se agotó, pero ese capitalismo se está agotando en todo el mundo por situaciones y por innovaciones tecnológicas y situaciones complejas que no tenemos tiempo, ¿no?, de explicar, pero han emergido sectores en todo el mundo que ven en Donald Trump el que podría hacer que ese capitalismo siguiera manteniendo los núcleos de poder y sobre todo no se arruinara, sobre todo no desapareciera como ya viejos ricos envejecidos y ya incapaces de dirigir el mundo, ¿no? Entonces hay alrededor de Donald Trump hay toda una serie en todos los países, también en Europa, en América Latina, en Asia, hay sectores que lo tienen ya como la última referencia, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los sectores nuevos que se lanzaron al capitalismo financiero, a la globalización, los que algunos llaman globalistas, veían en Obama su representante para dirigir la economía mundial hacia una situación para evitar estallidos económicos que eran previsibles que iban a estallar, ¿no?, como estallaron en el 2008 y todo lo que ha venido posteriormente, ¿no? Este es un debate a fondo que carcome toda la economía occidental de una gravedad tremenda. Esta es la primera razón de fondo y al que algún día tendríamos que dedicarle más detenimiento, ¿no? Pero luego hay otra razón de fondo también en este asunto, y es que Donald Trump sabe que el ejército norteamericano y la economía norteamericana no están capacitadas para una guerra sostenida y larga, ni siquiera con Irán, y mucho menos con China, ¿no? Una de las cosas que ha hecho Pompeo después del terrible discurso que hizo en la antigua casa oficial de Nixon, un discurso que tenía dos características, bueno, pues después de eso ha sido imponer o pretender imponer a todos los países occidentales una disciplina para que de aquí a un tiempo le ayuden a enfrentarse a China. Porque los análisis que se hacen sobre la situación militar, de la estructura militar profunda del ejército norteamericano, es que es un ejército que se ha anclado estratégicamente en las condiciones de los años 60 y 70, militarmente en las condiciones de los años 70 destrozado en Vietnam, luego destrozado en Irak, luego destrozado en Siria, destrozado en Afganistán, con victorias pírricas como la invasión de Panamá o la invasión de Grenada, pequeñísimos países que aguantaron lo que pudieron, pero no pudieron aguantar absolutamente nada más, ¿no? Y eso está en quiebra, entonces están pidiendo ayuda como sea para buscar aire. Y aquí está el segundo componente. Aquí realmente puede haber, y concluyo con tu pregunta, puede haber conflictos pequeños, puntuales, pero puede haber, y que no se nos olvide, porque para eso está el llamado reloj del Holocausto, que advierte que la humanidad nunca ha estado tan cerca de una guerra, de un exterminio nuclear, etcétera, un exterminio nuclear desde los años 80 hasta ahora. Entonces, cualquier chispa pequeña puede generar una situación incontrolable. Que eso sería los deseos de algunas sectas redentoristas, cristianas, fundamentalistas norteamericanas del fin del mundo y de adoración a la llegada, digamos, de la nueva salvación, pudiera ser, pero eso supondría prácticamente el exterminio, como lo ha demostrado recientemente un informe de la Rand Corporation, el exterminio de la humanidad. Muchísimas gracias. Veía que no estabas de acuerdo en algo, Francisco, tienes 30 segundos. Y me imagino que todo esto, ya para cerrar, desde el principio al fin, hemos dicho que el cierre de los consulados pues no es más que todo lo que ustedes ya explicaron. Por favor, 30 segundos, nos vamos, Francisco. Solo que si era precisar, incidiendo en lo que decía Iñaki, no es que no esté de acuerdo, sino que ahondar todavía más que la política de China frente a la de Estados Unidos, la de Xi Jinping frente a la que tenía Deng Xiaoping, es incrementar un tipo de diplomacia que no es con bases militares puras y duras, sino la diplomacia de la deuda. Tenemos el ejemplo, no tenemos tiempo para desarrollarlo, del acuerdo Irán-China, lo que suponen esos 400.000 millones durante los próximos 25 años, que no ha quedado más remedio por las torpezas de la administración Trump de dinamitar cualquier acuerdo que tuviese la anterior administración, a poner en manos de chinas a todo lo que es Irán: banca, teleco, puertos, ferrocarriles, 5G. De hecho, el puerto de Chabahar, que se iba a desarrollar con la India, y el ferrocarril de Chabahar
a Zaidan, que se iba a desarrollar con la India, yo creo que va a ser barrido por todo lo que es China Overseas Port Holding Company, es decir, la industria de puertos china, para desarrollar todos estos puertos desde China, por China, y estos 400.000 millones en esta diplomacia de la deuda, que eso sí es capitalismo financiero de Estado, pero capitalismo financiero. Gracias a los dos. Excelente programa. Gracias, Iñaki. Un abrazo gigante. Gracias. Buenas noches. Aquí en Teherán. El famoso periodista Rubén Luengas, colaborador de Detrás de la Razón, sufrió un infarto. Les agradezco mucho a ustedes toda su solidaridad que han mostrado en el fin de semana. Ya me reporta a él que está mejorando. Unamos nuestras buenas vibras para que se recupere y esté pronto con nosotros. Y también, ya que unimos oraciones o meditemos o concentrémonos de acuerdo a sus creencias, en sus creencias o no creencias, oremos en un mundo mejor, ¿no? Sin guerras, sin insultos ni violencia. Sí podemos. Aliviate ya, Rubén, mi hermano. Buenas noches.